PRD y PAN se disputan Miguel Hidalgo. 6 puntos los separan en las encuestas. Se tambalea la reelección del ombudsman Raúl Plasencia. Y en Política 3.0, el costo político de las redes sociales. Todo lo que digan, qué hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Esto es Red Política, una producción de El Universal y Proyecto 40. En enero de este año, el gobierno federal se hizo cargo de la seguridad en Michoacán, donde el crimen organizado tenía un control absoluto. El gobernador pidió licencia, su hijo está preso y en un ambiente de mayor tranquilidad se renovará la gubernatura. Luisa María Calderón va por su segundo intento. En noviembre de 2010, Luisa María Calderón Hinojosa dejó su cargo como secretaria de Elecciones Internas del PAN para contender por Michoacán. A 4 años de distancia, la panista evita hablar de su deseo por volver a contender. Sin embargo, su compañero de partido, Roberto Gil Suart, destapó su posible candidatura. Bueno, él dijo 3 cosas distintas. Dijo, este estado pronto va a tener un buen gobierno, ¿no? Luego dijo, de aquí salió el hijo desobediente. Y la hermana mayor. Es un segundo acto, o un segundo acontecimiento, y un tercer acontecimiento fue, ahí viene la hermana que le enseñó a ser desobediente, ¿no? Si bien la senadora Calderón se reserva su aspiración, sabe que el escenario en 2015 no será el mismo que enfrentó en su primer intento por ganar esa gubernatura. No ha habido la posibilidad, no sé por qué razones, de construir una estructura de seguridad y certidumbre ciudadana colgada de la ley. Pareciera que al secretario de Seguridad y al comisionado lo que les preocupa es los números, ¿no? Que no haya estadísticas de delincuencia. De 2010 a la fecha, el crimen organizado asesinó y desapareció a líderes de distintos partidos políticos. Se dio el michoacanazo y a distintos actores políticos se les vinculó con grupos criminales. La gente aprendió a vivir bajo amenazas y extorsiones. Por esta razón, la hermana del expresidente Calderón exige que dentro del PAN se tenga un protocolo para la selección de candidaturas que sean competitivos y sobre todo que no tengan nexos con el crimen organizado. Aprendimos, pero hoy la ciudadanía va a ser poco tolerante con los políticos, ¿no? Están como muy hartitos. Podrá leer más de esta entrevista con la hermana del expresidente Calderón en El Universal. Por cierto, a estas alturas no se sabe quién será el candidato priista, pero por el PRD con certeza irá Silvano Aureoles. El convulsionado Guerrero es otro estado donde se elegirá gobernador en 2015. Por la crisis, Ángel Aguirre Rivero pide un referéndum para revocar su mandato. ¿Pero qué es y en cuáles casos sirve este ejercicio democrático? ¿Referéndum? ¿El qué? ¿Qué se refiere a algo? El referéndum es un medio que permite a la sociedad organizarse. ¿Cómo entender la figura de la consulta popular o referéndum cuando por primera vez se pondrá en marcha en México? Según la Ley Federal de Consulta Popular, todos los temas de trascendencia nacional podrán consultarse, siempre y cuando impacten a la mayoría o parte significativa de la población. Sin embargo, hay 6 excepciones: los derechos humanos, la composición de México como república representativa, democrática, laica y federal, la legislación electoral, la seguridad nacional, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. Se dice en la norma que se necesitan al menos, estamos pensando en un porcentaje de gente que tendría que ir a votar para que fuera una consulta vinculatoria, es decir, obligatoria. En 2015, las 3 principales fuerzas políticas impulsarán distintas consultas. El PRI propone disminuir el número de diputados y senadores, el PAN el aumento al salario mínimo y el PRD, junto con Morena, la reforma energética. Los temas deberán ser aprobados por la Suprema Corte de Justicia. Lo que aún no se aclara es qué sucederá con el resultado de cada referéndum. Automáticamente va al Congreso y el Congreso la tiene que votar otra vez, se discute esta normatividad que se está preguntando. Eso todavía no se sabe con toda certeza. La pregunta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Los únicos que tienen facultades para convocar a un referéndum son el presidente,
el 33% de los diputados o senadores y el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Luego de la ola de violencia en Guerrero, Ángel Aguirre Rivero ha pedido al INE utilizar la consulta para que los guerrerenses decidan si revocan su mandato. Sin embargo, el INE y el Congreso de ese estado han dicho que no están facultados para convocar a dicho referéndum. En el 2000, el PAN perdió Miguel Hidalgo, uno de sus ya escasos bastiones en el Distrito Federal. A 9 meses de las elecciones, ¿cómo anda el blanquiazul en esa demarcación? En la encuesta del periódico El Universal de esta semana, preguntamos la intención de voto en la delegación Miguel Hidalgo. En este caso, lo que podemos ver es una ventaja del PRD, pero no muy marcada, con el PAN prácticamente en una posición de empate. En este caso, Morena se encuentra en una cuarta y lejana posición, a diferencia de lo que habíamos visto en los otros casos. Sin embargo, lo que sí es semejante a lo que habíamos visto en las 2 encuestas anteriores es que los otros partidos no alcanzan en ninguno de los casos más allá del 2%. El análisis de esta fotografía del momento lo tiene Salvador García Soto. Pues si uno ve el margen de error de la encuesta y la diferencia que tiene, estamos hablando de 3 puntos prácticamente porcentuales, es decir, solo el PAN podría competir fuertemente con el PRD. También yo creo que habría que ver quiénes son los candidatos, eso también cuenta mucho. Ahora estamos hablando solo de intención de voto a nivel de partidos. Miguel Hidalgo es una delegación que históricamente ha pasado del PAN al PRD, bueno, y antes cuando era una delegación, no una jefatura delegacional, fue gobernada por el PRI, es decir, es una delegación que ha aprobado ya todos los partidos, por lo menos estos 3, y en ese sentido, sí, el PAN me parece que aparece como el partido que puede directamente competir, pero el dato más importante me parece que es que la suma de PAN y PRI, pues arrasa, digamos, ya al PRD en una delegación como esta, que es muy significativa, digamos, en el panorama electoral de la ciudad. En las redes sociales, el que no cae resbala. Esta es una premisa que deberán tener en cuenta los aspirantes a un cargo de elección popular en 2015. Arturo, buenas noches. Estela, buenas noches. Los políticos han encontrado en las redes sociales el terreno perfecto para llegar a cientos de miles de personas escribiendo solo 140 caracteres. Según el World Internet Project 2014, 9 de cada 10 internautas usan redes sociales, y de ahí la importancia de lo que tuitean servidores públicos, políticos y líderes sociales. Por ejemplo, recuerdan el tuit "Tenemos sismo" de Marcelo Ebrard, se ha convertido en un clásico, y cuando se han registrado temblores en el Distrito Federal ha sido trending topic en distintas ocasiones. Algunos políticos han dejado las tribunas y llevan a las redes sociales sus debates, como Juan Ignacio Zavala cuando llamó reina de las flores a Javier Corral, una discusión de más de 12 tweets. Guadalupe Acosta y Javier Lozano también han discutido en Twitter, pero sin duda hay publicaciones que incluso han perjudicado la imagen de los políticos o les ha costado su puesto. Un caso muy recordado es el de la Lady Profeco. El tuit lo protagonizó la hija del titular de esa dependencia cuando la joven amenazó con cerrar un restaurante de la colonia Roma y logró su clausura. Su padre, Humberto Benítez Treviño, fue removido del cargo. Por otra parte, el panista Carlos Treviño fue criticado tras llamar simio a Ronaldinho en Facebook. Treviño propuso pedir disculpas de rodillas. Otros han sido exhibidos en las redes como Luz María Bernstein, la lady senadora, acusada de prepotencia al retrasarse para llegar a un vuelo. Otros, como Ivonne Ortega, por ejemplo, prefieren usar YouTube para difundir o apoyar distintas iniciativas. Por esta razón, los políticos que participarán en los comicios de 2015 deben usar con cuidado sus cuentas en redes sociales y adoptar una estrategia definida, o correrán el riesgo de ganar o perder votantes en las próximas elecciones. Estela. Un refrán clásico dice: el que se mueve no sale en la foto. Y eso parece haberle ocurrido a Raúl Plasencia, que vaya que se movió para amarrar una reelección que a estas alturas ya se ve muy cuesta arriba. El próximo 13 de noviembre, el Senado elegirá a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos o ratificará a Raúl Plasencia, quien asumió el cargo en 2009. El ombudsman es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Litigó durante 15 años y desde 1999 fue primer y segundo visitador de la CNDH. Además es miembro del SNI por el CONACYT y académico de número de la Academia de Ciencias Penales. Pese a su currículum, el Senado ha recibido más de 27 oficios de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales e incluso de juristas de su alma mater que se han manifestado en contra de su reelección. Al ombudsman se le cuestiona el aumento en el presupuesto del organismo, así como las 600 recomendaciones que ha emitido desde hace 5 años contra las decenas de miles de quejas y denuncias que ha recibido.
Raúl Plasencia fue reconocido por obtener el mejor promedio en la licenciatura y por sacar un 10 impecable en la maestría y el doctorado, donde casi repruebas en política, o al menos así lo ven Leo Augusto y Los Ángeles del Gordo. El submarino político presenta un caballo negro a la CNDH. Aquí está el corrido del caballo negro. El ombudsman Raúl Plasencia tenía asegurada la reelección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Técnicamente, Plasencia nadaría de pechito hacia la ratificación en el Senado. Entonces, lo asaltó la locura por el poder. Por considerarlo un serio contrincante, Plasencia se lanzó al ataque de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, y el rector Narro separó a los desplumados gallos. Sin vergüenza ni dignidad, cuando don Raúl no tocaba la lira, sacaba la matraca. El ombudsman estaba en campaña. Se ve, se siente, se ve, se siente. Las pifias abrieron la baraja de aspirantes a la CNDH, donde destacan 3 personajes: Ricardo Bucio, Mauricio Fara y Emilio Álvarez y Casa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo al que llegó impulsado por Marcelo Ebrard. La semana pasada se dejó ver en Puebla en un encuentro de organizaciones de la sociedad civil para cabildear su candidatura y aprovechó para tomarse una simbólica foto. El buen juez, por su causa, empieza. Álvarez y Casa dejaría un puesto de mayor relevancia por una poderosa razón. La Comisión Interamericana tiene mucho prestigio, pero poco presupuesto, lo que es equiparable a estar casado con la duquesa de Alba. No te apartes de mí. Resulta mayor el honor que el placer. En el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vale recordar que en 1995 en Aguas Blancas ocurrió una matanza de 17 campesinos. 9 meses después, el gobernador Rubén Figueroa pidió licencia. Hoy, la petición del PAN de desaparición de poderes es una estrategia para deslindarse de un hombre al que apoyaron al grado que su candidato declinó los días previos a la elección en 2011 y Gustavo Madero pidió el voto para Ángel Aguirre. En aquel tiempo el PRD, Convergencia, el PT y hasta Andrés Manuel López Obrador apoyaron a un gobernador al que hoy desconocen. ¿Qué pasará con Ángel Aguirre cuando se conozca dónde están y qué ha pasado con los estudiantes? Recordemos, faltan 8 meses para elegir gobernador. Es un gusto recomendarles esta semana la lectura de El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, un gran autor del siglo XIX, y no por ello le tenga miedo, de verdad que vale mucho la pena leer esta historia. No lo olvide, 2015 será la antesala de las elecciones presidenciales, así que le invito a observar a detalle qué hacen los políticos. Muy buenas noches.